¿La riqueza es bendición o evidencia de un corazón dividido? Jesús, ¿sabían ustedes que habló más del dinero que del cielo y el infierno juntos? Entonces, ¿la Biblia condena la riqueza o condena el corazón que idolatra el dinero? Hoy vamos a hablar de este tema y para ello vamos a darle la bienvenida a usted y a nuestros panelistas. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, gracias. Cristian. Hola. ¿El cristiano puede tener riquezas sin amar al dinero? Dejo la pregunta planteada para cualquiera de ustedes dos. Sí y no. O sea, ¿puede tener riqueza? Sí. ¿Puede amar al dinero, amar a Dios? No. No se puede servir a dos cosas. No se puede amar al dinero y amar a Dios. No se puede. No hay una opción. Yo creo No hay que opción. amar a Dios primero y el dinero ¿Viene como consecuencia? viene como añadidura de lo que Dios puede bendecirte, de lo que Dios puede prosperarte, porque la prosperidad también viene de parte de Dios. Bueno, hoy si actualizamos, hay muchas empresas norteamericanas que hablan precisamente cadenas de hamburguesas, hay otras cadenas de entrega de servicios también, Ajá. que principalmente ellos ocupan los principios bíblicos y son cristianos y que ellos son multinacionales dentro de Estados Unidos. Y ellos, por ejemplo, hacen que sus riquezas no gobiernen su vida. O sea, podemos decir que un rico puede llegar al cielo según lo que estos parámetros que estoy O sea, entregando. yo creo que si somos como dogmáticos, claro que puede llegar al cielo. Ahora me gustaría escuchar lo que dice el maestro. Dice, si bien nada es imposible para Dios, porque él lo dice, tal cual, también dice, es muy difícil que un rico pueda hacerlo. Le dicen a él, pero es muy difícil que un rico sea salvo en el fondo. Porque el dinero se transforma Y en un claro, y obstáculo. Jesús le dice, sí, pero nada es imposible para Dios. O sea, ¿Dios puede transformar a un rico que tiene su corazón en la riqueza? Sí, pero es bien difícil. Es bien difícil. Ya. Y por razones lógicas, po. Claro. El dinero te da muchas de las cosas que aparentemente Dios te da. Entonces, tú, según tu punto de vista, ¿Jesús aprobaría entonces las riquezas que se dan hoy día? De personas prósperas. Depende. ¿En qué depende? Depende qué tipo de personas. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos identificar a esa persona? A ver, cualquier persona que, por ejemplo, reconoce a Dios con las riquezas que le han sido dadas. ¿Cualquier persona que no sea cristiano o...? Cualquier persona Ya. que reconozca que proviene de Dios su riqueza y que le honra a través de ello, y recordemos que la honra sí tiene implícito el hecho del dinero, ¿ya? Honra a Jehová con tus bienes para que seas prosperado. Eso aplica a cualquier persona. Eso no quiere decir que tiene la aprobación de Dios en su vida personal, pero ese principio se aplica y funciona, no hay problema. Pero tengo un problema que a lo mejor no es el tema de este punto, es que los que representan al Señor en los ministerios, está absolutamente claro que no pueden convivir con la riqueza. ¿Por qué no? Porque el texto bíblico lo plantea, dice que no. Los requisitos de los pastores, de los obispos y todo, dentro de ellos tienen que ser personas austeras. Y la palabra. O sea, tiene que ser, los pastores tienen que ser, por definición, No pobres, dije austero. gente pobre. No dije pobre, dije austero. ¿Y qué es ¿Ya? austero? Austero. Austero. Hoy día, si lo calificamos austeridad, tendría que ser una persona pobre, o sea, que no tenga no su propia mezclemos. La vivienda, palabra austeridad. que no tenga su vehículo. No. Porque, ¿En por qué? ejemplo, la austeridad tiene que ver con una media. Ser ¿Ya? austero es no sobrepasar la media de tu entorno. ¿Y cómo vamos a influenciar entonces? Porque Ahí tú, tenemos a un los problema gobiernos? que no, a lo mejor no es que no Porque tiene todo que ver lo con. calificamos a través del dinero, porque ¿Quién califica eso? la humanidad. Y para Ya. entrar a la Sociedad. humanidad con un Claro. mensaje de Dios, tengo que mostrar ¿Y quién dice eso? cierta autoridad económica. ¿Dónde dice eso? Pero no, ¿cómo? no lo dice la Biblia, obviamente que no. Es un pensamiento pero humano. Si nosotros nos reflejamos, ¿quién fue el hombre más rico de la Biblia? Salomón, que venían del exterior. ¿Y cómo terminó Venían su vida? personas a saber. ¿Y cómo terminó su vida? Obviamente que su vida fue, pero eso es por qué razón. ¿Influenció al mundo o el mundo lo influenció a él? Él influenció a la humanidad al mostrar todo lo que Dios puede hacer malamente, y por eso Dios también deja reflejado en la palabra de Dios cuál es el camino de cuando uno comienza a idolatrar más el dinero. Fíjate que Dios no lo le que dio. está la Ahí está posesión. el corazón, ahí está el corazón de cada uno. O sea, nosotros
Yo creo en la prosperidad, yo creo en que Dios te bendice, aún seas una situación baja, media o una persona millonaria. Yo creo que primero Cristo vino a todos. Sí. A todos, no importando. Ahora, ¿qué es lo que ensucia realmente de que Dios quiera prosperarte? Es donde, cierto, el obstáculo es donde tu corazón esté más apegado. ¿Qué es más importante para ti? ¿El dinero o Dios? ¿Qué forma prioridad en tu vida? El saber que Dios puede prosperarte, el saber que Dios puede sacarte de la situación que estás, que puede elevarte tu economía, que tú puedes pactar con Dios, que tú puedes sembrar en Dios. Yo lo creo. Yo por testimonio propio puedo saber que Dios bendice esos actos de fe. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿En qué reposa tu corazón? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es la prioridad en ti? ¿El dinero se transforma en algo que te entrega a lo que tú crees que Dios puede hacer o lo que tú puedes lograr con tus propias fuerzas? Yo creo que ahí está el peligro. ¿Está entonces el problema en el dinero o en el sistema que nosotros podemos utilizar como medio? Fíjate que si fuera por el problema del dinero, Jesús no hubiera dado impuestos. Dice, no, que tiene que ver Claro. conmigo. No, él dice, ok, hay que dar impuestos, eso es dinero, y mandó a alguien a buscar dinero al estómago de un pez para pagar algo que tiene que ver con lo humano. Y pagó su platita y ahí está. Y habla, como tú bien dices, en muchos pasajes, el tema del dinero, de la ofrenda, de la viuda. Le habla Saqueo el tema de la plata. Oye, devuelve mucho, le golpea el corazón y Saqueo termina diciendo, yo voy a devolver 3 veces lo que habla con el joven rico sobre la riqueza. Su mensaje La está mujer que lleno- derrama el perfume en sus pies. Eso de Eso fue mucho valor, carísimo. todos lo sabemos. Una siembra. ¿Tienes problema con el diezmo, la ofrenda? No, que no, hacen porque en la no creo que iglesia? sea, no creo, de hecho no tengo ningún problema con el diezmo, yo creo que todo es de Dios, no del 10. Entonces, bíblicamente todo es de Dios. De lo que hemos recibido de tu mano, nosotros te damos como una muestra de Pero gratitud. obviamente no vamos a dar todo. Y si lo diéramos, Bueno, hay entonces- ejemplos históricos muy contemporáneos. Henry Ya. Ford, el autor de los autos General Motors, él también tenía un fuerte apremio o sea, tenía una fuerte inclinación hacia las misiones y apoyar. Y él dijo, si Dios me da el 10%, o sea, yo tengo que dar el 10% de mis cosas, porque era un tipo creyente, dijo, yo decido dar el 90%, porque todo es de Dios. Y ya sabemos la historia cómo terminó General Motors. Hoy día es como... Mira, y si tú estás hablando Se quedaba él con el de los 10%. motores, voy a decir, porque nosotros diariamente, sobre todo yo, utilizo la gasolinera. Ajá. No sé si usted la ubica, pero acá en nuestro país, en Chile, tenemos algo que se llama gasolinera Shell. Sí, ¿Verdad? es internacional. Bueno, hay un CEO que precisamente él hace todo lo contrario. Él se queda con el 10% Eso. de lo que recauda y el 90%, por eso yo Eso es lo que hizo Ford. he hecho combustible en Shell, lo dona. ¿Te fijas? O sea, para poder, digamos, hacer que el dinero que no traspase tu corazón, ahí hay una buena Yo me forma. mantengo austero. Eso es lo que te estoy tratando de decir. La austeridad Ya, pero no este- es pobreza. pero, por ejemplo, Pregunto ahí, yo, pero Henry ese Ford, 10%, ese 10% que él utiliza lo lleva a un nivel mucho más Más elevado. alto, ¿te obvio. fijas? Pero dentro no, o de sea, la- no hay austeridad, Pero aún, pero la, lo ocupa. pero aún la palabra dice que cuando nosotros entregamos el diezmo, tú te preguntas, ¿con quién me quedo yo? Yo me quedo con el 10% porque el 90% tú lo gastas en todo lo demás. Pero ¿qué es lo que queda? Te queda para que tú seas bendecido, prosperado, es el 10% que le entregas al Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esa regla que va de parte de la palabra de Dios, porque dice, no, yo entregué el 10%, el 90% yo me quedé para mí. ¿Y cuánta riqueza Te quedas con el 10%. es demasiado para un cristiano? ¿Cuánto riqueza? ¿Quién puede medir yo eso? no creo que Yo creo que eso no es hablan los del números. corazón. ¿Ya? No tiene que ver con números. No. Y la austeridad tampoco tiene que ver con números. La Entonces, austeridad tiene que ver estamos- con no excesos, no lujos. Los lujos, por definición, tienen que ver con ostentamiento. Pero Cristian, Ostentar algo, perdón. ¿y cómo lo vamos a hacer si la palabra dice ¿Ya? que en el cielo tenemos mar de cristal? ¿Por qué no tendríamos que, o sea, cuando tu corazón ostenta por mostrar, por Claro, lucir, exacto. ¿cierto? Por creerte más. Claro, o sea, ostentar. ¿por qué yo no podría, no sé, lo que Dios a mí me bendice, Claro. me prospera? ¿Por qué yo no podría tener un auto bonito? ¿Por qué no podría Lujoso, de alta gama. De alta gama. ¿Por qué no podría ser prosperado en mi Tesla. casa, en mi familia, un buen reloj? ¿Por qué? ¿Por qué no podría
ser así. No Si es- Dios ha prosperado mi trabajo, yo le he creído a Dios, he pactado, he creído, he ofrendado, he sido fiel. ¿Por qué Dios no podría no prosperarme en esa área? Nunca ¿Por he qué yo, dicho por que qué no yo al puede usar ser. algo así tendría que ostentar o mostrar y ser lujurioso? Yo no creo que Dios no puede. No, pero es que tú Porque estás diciendo con que Dios nosotros no tiene tenemos que problema. mantenernos como en un nivel... Austero, dije. Esa palabra es muy difícil. Porque estamos tan acostumbrados a ser como los pobres o los ricos malos. La austeridad no es otra cosa que poner en su lugar a la riqueza. Un lugar que me trabaja a mí. Te voy a dar El un corazón. ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Aunque a lo mejor no soy Dios para establecer su corazón, pero voy a dar siempre un ejemplo. Mucha de la gente más rica del planeta hoy día es la gente que se viste más austeramente y ocupa sus recursos más austeramente. Cuando digo austeramente, voy a hacer un ejemplo burdo. Yo gano $1,000 al mes, supongamos, no sé. Pero demuestro como que tuviera $10,000 al mes. Eso es ostentar. Porque no es tu realidad. Estás tratando de mostrar lo que no tienes. Lo que te domina es la imagen Claro, y no quién eres la apariencia. realmente. Por eso tú decís, claro, un Henry Ford que se quedaba con el 10%, un tipo, el CEO de Shell, se quedan con el 10% para utilidades de la empresa, lo que sea. Y reparte, claro, ¿cuál es el problema que tenga un Tesla? O sea, hasta un helicóptero a lo mejor necesita por su trabajo. ¿Me entendí? Pero es un tipo que gana no sé cuántos millones de dólares al mes. Pero eso está ¿Cuál mal. es el problema? No, no está mal. Entonces- La austeridad es no sobrepasar lo que realmente Entonces, eres. ¿cuál es el problema que hayan pastores que tengan jet privado? Ponte tú, que hoy en día se está dando y dice, ay, pero ¿cómo el pastor puede vivir en tremenda mansión y más encima, porque si lo invitan a predicar, va en su jet privado? Cuando un hermano de su cuál es el iglesia no tiene problema para ahí? comprarse una bicicleta, ¿Perdón? cuando un hermano de su iglesia no tiene ni siquiera para comprarse una bicicleta, yo creo que ya ni siquiera es ostentamiento. Ella se salió de la norma. Total. O sea, no. O sea, si usáramos ese parámetro, digamos, Ajá. o sea, Nadie estarían podría, todos mal, pues claro. nadie podría. O sea, yo digo esto, cuando tú eres ministro del príncipe de los pastores, lo que tú tienes que seguir es su ejemplo en todo. A Jesús no le faltó nada en su ministerio, nada. Y es más, estaba dedicado al ministerio y había incluso gente con recursos Que lo que sostenía. mantenía y que lo Y lo sostenía. movía, claro. Pero para el ministerio, no para otra cosa. Pero él dije- entró en un vehículo último modelo. Sí, pues en ese Era- tiempo y era el de él. burro. No, no era de él. Y tenía, Ostentó. y tenía una casa lujosa, Pero ¿y por qué tendría por qué que no? haber entrado? ¿Cómo lo sabes tú? Claro. porque él dijo, no, vengan a ver dónde yo duermo. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde poner su cabeza. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, si Tiene tú otra- lo interpretas de esa forma, ¿Tiene otra interpretación? es que No, o porque sea, él tuvo que nacer en un lugar por el No, cuidado, no estoy porque, hablando cuando nació, estoy diciendo cuando ya estaba a cargo Cuando del ya estaba- ministerio. porque su estaba en el ministerio. movimiento, po. Súper, po. Sí, pero porque podrían estaba en haber el estado en movimiento. posadas, en lugares como en el Y aposento estuvo alto. porque tenía muchas mujeres era que nómade, muchas era hoy día puedo estar en el Sheraton y vuelvo a decir, hoy día puedo estar en el Sheraton de último. Pero las seguidoras que Y después no. tenía, que la acompañaban, lo sea, llevaban Pero cuando y un le líder daban todos los solo lugares se que mueve con necesitaba. lujos y nunca está dispuesto a poner su cabeza en el suelo, entonces yo digo, hey, aquí está pasando algo. pero ¿cómo sabes tú eso? Porque No. puede que puede que la prensa o los medios pueden decir, no, mira, se Claro. quedó allá. Pero a lo mejor en la interna es... Puede ser, sí, puede ser. Entonces, ¿por qué ahí nosotros siempre levantamos este tipo de argumentos como decir, no, que los grandes exponentes de la palabra no deberían tener este tipo de lujo o riqueza, sino que más bien ayudar? Porque muchas veces nosotros también, a lo mejor no tenemos tanto, Claro. pero tampoco ayudamos al prójimo. Pero estos grandes ministerios sí, puede que estén... Pero si es como la viuda, yo creo que el mejor es la viuda que dio sus 2 dracmas y este compadre que tenía muchísimo dinero, este caballero que tenía muchísimo dinero, delante de los ojos dio muchísimo. Entonces, alguien que tiene harto dinero y da un aporte de $50,000, Pero se está ve mal para ti, inmenso. Cristian, que Dios te abra las puertas para acceder a negocios millonarios que te pueda dar... Si eres la empresario, oportunidad. no. Si eres un representante del reino, sí. Sí, ¿y Porque tú te tu consideras negocio no es persona- de... una persona que Pero no puede ser refleja- prosperada por Dios. A ver, cuando resumimos prosperidad a cosas económicas, lo encuentro burdo, porque la prosperidad tiene que ver con
toda la salud, completa. Obviamente. amor. Ya, Y también pero pongámonos en el y caso. también incluye Pongámonos en dinero, el estoy de caso, acuerdo. Cristian, de que la persona es próspero, digamos, en su vida ¿Financieramente? personal. ¿Financieramente No, es o en próspero. todo? No, estamos hablando de una persona que lleva bien el evangelio. Es próspero en todo, en su Ya, familia. Su mujer se sujeta, sus hijos Ajá. también. Oh, ya, eso es prosperidad total. Va a la iglesia constantemente. Eso Le sí hace es caso al prosperidad. pastor Ah. en todo lo que, en todas las reuniones. Y Dios abre la puerta para que, oye, ha sido tan fiel. Voy a abrir la puerta para que pueda acceder a un negocio, no sé, millonario. ¿Está mal? No, no, ¿cómo va a estar mal? Entonces, ¿Qué estaría mal? Hacer facturas truchas, ganancias deshonestas. sí, pero eso Está va a muy pasar mal. en todo. O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar si alguien lo realiza? ¿Te Y fijas? vuelvo a decir, no estoy en desacuerdo con que a alguien le vaya muy Lo bien. que pasa es que una persona austera es como decir menos es más. Yo creo que, Cristian, eso es lo que se quiere referir. O sea, es ostentar, es demostrar, es mostrar. Pero si eres bendecido y eres prosperado por Dios, Eso es distinto. claro, pero o sea, a lo mejor tú dices, menos es más, es no lucirse a lo que Dios te está Por ejemplo, no entregando. sé, tengo pero, en mi ¿cómo, cuenta pero espérame, 5 ¿cómo yo millones de demuestro, cómo yo puedo demostrar a otros ¿Ya? que la gloria de Dios y que la bendición de Dios, la prosperidad de Dios y que Dios puede transformar mi realidad? ¿Cómo yo lo puedo mostrar? Si la gente que nos está mirando está viendo, oye, ¿sabéis qué? Para ser cristiano y verte como estáis ahí, mejor Me quedo con donde me quedo estoy. como estoy. Po. O sea, nosotros tenemos que demostrar de alguna u otra forma, no ostentar, que es diferente, Es que yo mostrar creo de lo que que Dios también puede hacer. Cuando a través de Salmos tu- dice, en los cielos está mi testigo y mi testimonio en la altura, lo que está diciendo es que yo no tengo que mostrar nada, yo soy como soy. Y también está mal ser menos de lo que eres. Pero ¿por qué no podríamos mostrar de lo que Dios ha hecho en nosotros? No, que no creo que hay que hacer publicidad, yo creo que no, simplemente y de hay que, que por ser- ejemplo, No, Dios, no sé, me Pero bendice yo me tanto de tal merezco forma mi trabajo que me lo prospero. merezco. ¿Qué te mereces? No, te digo yo, las frases que hoy en día están, Eso está mal, po. me lo merezco. Horrible. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tú no te mereces algo Porque mejor? no me merezco nada. ¿Sí? No ¿No es te, nada. no te mereces un vehículo, por ejemplo, ponte tú, ¿Sabes por qué? Porque del año? Cuando Mínimo, que no sea dije, del año. no dije que no lo quiero, no dijo que no Del lo año. busco, no dije eso, ¿No es dije que necesario no me lo para ti merezco. eso? ¿No es me lo necesario merezco. para ti? En Cristo no es necesario ¿No te lo tratar de- mereces? Vuelvo a decir, en Cristo no es necesario buscar merecimiento. Porque las cosas que me alcanzan como hijo de Dios, las bendiciones, cuando yo busco Son el reino, añadidas. busca el reino de Dios y tu justicia. Y lo demás vendrá. Y por eso te mereciste un buen auto. ¿Fue por eso? Pero ¿por qué no puedo recibir una añadidura de Dios? ¿Por qué recibir es merecer? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No, pregunto yo. ¿Por qué recibir es merecer? Si el cristianismo me dice, mira, yo tengo todo para ti, en eso estoy de acuerdo. Lo que necesites, incluso más. Medida buena, remetida, sabe- apretada y rebosante. Si es rebosante, sobra. Mira, yo Es la mirada, una es la relación de mirada papá, humanista versus la mirada de Dios. una relación de papá, sí, viéndolo yo ahora siendo papá. Claro. Por ejemplo, mis hijos me dicen en algún minuto, me han dicho, papá, yo no teniendo, dando la posibilidad, Claro. ellos no mereciéndolo, o como Ya, estamos hablando. se portó mal, pero necesita zapatillas. exactamente. Pero se ha portado tan bien, ha hecho todas las cosas, y pucha, le dije, lava la loza, la lavó. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Un regalito. Está bien. Entonces, ¿por qué dejamos que la mirada de Dios no sea como de padre a hijo? Porque esa ¿Por mirada qué no es una merecerlo mirada humana, también? pues la mirada de Dios es que yo tengo todo para ti. Incluso nos ha bendecido más de lo que nosotros nos merecemos. No solo por la salvación, sino porque, como bien dice Silvana, cuando Cristo viene a nuestra vida empieza a ordenarla más allá de lo que nos portamos bien. Cuando tú recibes a Cristo, hace 3 días te estás portando como el ajo, pero empieza a cambiar tu vida no por merecimiento, sino por gracia. ¿Eso quiere decir que seamos flojos, no trabajemos? No, pero la actitud de un creyente cuando trabaja ahora, yo trabajo como para Él, con alegría. Pero y por eso. Yo creo busca que mi reino y yo te traiga todo. lo que ensucia la prosperidad de Dios y la bendición de Dios, que yo creo es totalmente el orgullo. Cuando nosotros Sí, nos orgullecemos sobre lo que ganamos, sobre lo que Sí. obtenemos, sobre lo que tenemos, sobre lo que crecemos, sobre el dinero, sobre lo que prosperamos, el orgullo comienza a ocupar y ahí es donde nosotros hilamos fino.
porque es el corazón el que se debe cuidar. Yo creo que si Dios en su magnitud, en su poder, en su gloria te bendice, te prospera, yo creo que viene de parte de Dios. Pero ahora, ¿dónde se establece tu corazón? ¿En el orgullo, en la avaricia, en que lo hiciste con tu propia fuerza? Yo creo que el corazón nace todo. Tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿cierto?, ante las riquezas. Si nosotros miramos el reino de Dios, vamos a vivir en un mar de cristal, todo prosperado. O sea, nosotros allá vamos a tener que cerrar los ojos y decir, no, Señor, yo no soy digno de vivir en esta casa que tú me estás preparando, esta morada que tú me estás preparando para mí. O sea, la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? Y lo declara y dice, venga tu reino. Si viene el reino de Dios sobre nosotros, la voluntad de lo que Dios quiere para nosotros, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hay en el reino de Dios? ¿Qué es lo que Él está preparando para nosotros? Mira, yo te voy a dar un ejemplo que se da también en las grandes iglesias y también en las pequeñas. Claro. Por ejemplo, si sacamos a relucir uno de los que siempre está ahí con algún mensajito a través de las redes sociales para un poco fastidiar a algunas personas, como Dante Gebel, por ejemplo. Ya a él le gusta ostentar un poco, ya, y se muestra en un Ferrari, se muestra en un avión, Sí. se muestra saliendo. Pero, en definitiva, su vida ha sido bien llevada económicamente. Su iglesia, digamos, factura, y él dice, yo no pido ofrenda y tampoco diezmo. Yo no vivo de eso. Pero la gente da porque Claro. sabe que lo que hace la iglesia nuestra es bendecir a otras naciones. Claro. Entonces, ¿molesta que se saque una foto en un Ferrari, en un avión privado? Yo creo que sí, hay gente que le molesta porque en el fondo en su corazón no logra entender esta diferencia. ¿Y a ti te molesta eso? No. ¿No? ¿No te molesta? No. No le dirías Dante Gebel, ¿por qué Si te tú me sacaste la invitas foto? mañana al hotel más bacán y me tenía un spa 3 días, yo Feliz. voy a dar gloria a Dios sin ningún problema. Ujú. Y mañana me voy a ir a comer un completo o un perro caliente ahí en la calle y sin ningún problema tampoco. No Por es eso, el eso tema. es el corazón. Jesús sí se juntó con gente rica. Por Jesús supuesto. comió en banquetes de gente rica y es más, se le criticaba por eso. Pero también estuvo con el pobre, el desventurado, la prostituta, el paria de la sociedad. Porque para él, el rico, el pobre era exactamente lo mismo. Pero significa que un hombre de Dios sea rico, no significa que no va a poder entregar el mensaje a otro. Vemos el vivo ejemplo del joven rico cuando Jesús le dice, entrega todos tus bienes. ¿Qué hizo? Pero por eso, entrega todos tus bienes. Es que ahí está pero reflejando- espérame, y sígueme, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasó con el joven rico? Su corazón ¿Se se entristeció? entristeció. ¿Por qué No no? era el dinero. No era el dinero, no era la prosperidad que él tenía, no era lo rico que él tenía. Jesús puso su mirada en su corazón, dice, y su corazón se entristeció. ¿Y por qué se entristeció? Porque el apego está más al dinero. No ¿cierto? tenía que ver con Jesús. Sí, tenía que ver pero por yo su puedo amor. ser prosperado Es que eso y no es, pues. entristecerme y entregar Eso es. el mensaje. Yo estoy de acuerdo, estoy de predicar acuerdo. y dar Eso todo. Estoy de acuerdo. David también fue un tipo muy rico también. Fue rey y tenía acceso a toda la riqueza y la utilizó mal incluso en algún momento. Pero fue un tipo aprobado y que no dejó de ser rico hasta el último momento. Pero fue un hombre aprobado porque su corazón siempre estaba delante, su pecado, decía, mi pecado siempre está delante de mí. Esa era la diferencia entre Salomón y David. Pero David tenía una vida de rey. Sí, y Salomón también. Por eso digo. Tenían una vida de tenían rey. dos ¿Por qué diferentes y ahora terminaron nosotros, diferentes? por qué Porque ahora el corazón. nosotros no podemos tener una vida próspera, bendecida? ¿Por Yo qué no he sería dicho eso. ostentoso tener una vida prosperada? Si eres un hombre de negocio, si eres una mujer de negocio, Y si donde yo, tus por ejemplo, bienes Dios son- me prospera, yo no soy una mujer de negocio. Y si por mi fidelidad a Dios yo puedo Sí. pactar con Dios, yo tengo testimonio de eso, mi vida prospera. ¿Por qué sería ostentoso querer decir, oye, quiero una mejor casa? Ya, recibes 10 millones de dólares y te compras una hermosa casa. ¿Cuál es el problema? Recibiste 10 millones de dólares y te compraste una hermosa casa. Eso no es ostentar, eso es comprarte una linda Ya. casa. Pero si Pero ¿por después qué un no hombre de tienes... Dios no podría ser bendecido al guiar un ministerio, al ser prosperado, al estar todo el tiempo dedicado a trabajar? Eso no es un merecedor de que Dios lo prospere y que pueda ser sostenido. De partida no es merecedor. ¿Por qué no? Vuelvo al mismo punto, porque los hombres de Dios no merecen nada. Los hombres de Dios servimos porque Dios nos llamó al servicio y Él prometió sustentar todo Y lo si que Él hacemos. prometió sustentar y si te prospera y te bendice, ¿no es digno de recibir eso?
vuelvo a decir, una cosa es que lo recibas y otra que seas digno. Son dos cosas muy diferentes. El dinero puede corromper, bueno, sí, lo puede corromper obviamente y corrompe a cualquier persona, porque el dinero cuando llega a una persona evidencia nada más su corazón. Nada más, sí, eso está bien. Quizás el ¿te fijas? dinero es un gran juez. Ajá, Nos para hace... determinar cómo está tu corazón. Por eso el joven rico Le pasó, había le cumplido un sucedió eso. montón de cosas muy Por lindas, eso, insisto, parte del corazón. pero su corazón estaba inclinado, lamentablemente, hacia el Claro, a la dinero. riqueza. Por eso nosotros Pero tenemos vemos a que tener un Saqueo que equilibrio. hizo todo lo contrario. Po. ¿Perdón? A Saqueo, Saqueo hizo todo lo contrario. Ni siquiera le habían pinchado. Jesús no le dijo que lo hiciera. Él lo hizo solo. Y dijo, voy a devolver hasta 3 veces lo que le robé. O sea, fue un tema de arrepentimiento que sabía que estaba haciendo mal, pero al ser confrontado con la verdad, ¿qué pasó? Voy a Sí, devolver es todo. que lo que pasa es que ahí estamos hablando también de personificando a alguien que era cristiano. El joven rico seguramente dijo, oye, yo llevo toda Claro, la sí, ley. muy O sea, religioso. estábamos diciendo, el tipo era cristiano. ¿Te fijas? Pero le dijo el Señor, pero ok, le tocó su Dios. Y una vez que le tocó su Dios, que verdaderamente era el que gobernaba su corazón, Sí. ahí se reveló que era la riqueza. En cambio, el Saqueo, representa, me imagino, una persona que no conoce de Dios, que no conoce de la iglesia, que no conoce nada, y que de pronto se encontró con Jesús y que nos puede pasar muchas veces. Hoy en día puede llegar a nuestra iglesia, a nuestras congregaciones, personas que tienen dinero y dicen, "Uy, hice todo esto, lo hice mal, lo voy a tratar de hacer bien". Claro. Y para eso comienza a vivir una vida totalmente distinta a lo que era su realidad, pero comienza a hacerlo bien. Entonces, Ajá. ¿qué problema hay que la riqueza se vea como una bendición? ¿O qué problema hay que un pastor, un ministro, un líder, no sé cómo usted le quiera decir, sea prosperado? Yo creo que ahí, hace un rato Cristian decía, no puede ser que Román explicaba y decía, ¿qué pasa si tiene un jet privado el pastor? Y Cristian dice, pero si hay uno dentro de su congregación que no tiene que comer, o sea, si nosotros somos prosperados, dice que todo parte desde la cabeza. Si el Claro, pastor de un sí. ministerio está siendo prosperado, yo sé que dentro de un ministerio tiene que estar activo la ayuda social, la ayuda al prójimo, preocuparte de que tu iglesia esté bien, preocuparte de la necesidad de cada uno. Y yo sé que, y yo conozco muchos ministerios que son prosperados fuertemente, pero están preocupados de cada uno de sus miembros, de suplir necesidades, de entregar, no sé, caja de mercadería, de ayudarlo. Incluso pastores han ayudado a personas con el arriendo de sus casas, con el pago de sus necesidades básicas, por mucho tiempo, hasta esperar que ellos puedan dar el paso de encontrar un trabajo, de creer. Entonces, Claro. de repente somos Sí. muy buenos para criticar, pero de repente por debajo no vemos el trabajo social que puede haber dentro de una iglesia Sí. cuando por la cabeza comienza la prosperidad. Y eso es palabra. Tu cabeza y tu ministerio, tu pastor es prosperado, debe ser prosperada la iglesia. O sea, ahí... O sea, si no es así, si ese efecto no rebota junto a lo que son parte de Algo esta iglesia, está raro aquí. algo raro está pasando. Ahí la diferencia se marca. Sí, es que, ¿sabes? Yo pienso que muchas veces nosotros podemos hablar bonito, ¿ah? Y decir, no, si la riqueza me va a apartar de Dios y que tenemos que ser austeros, tenemos que provocar, no demostrar Claro. lo que no somos, ¿verdad? Pero yo creo que si lo llevamos a lo personal y yo voy a recibir, no sé, $10.000 todos los meses, $10.000 serían como 10 millones de pesos Más o chilenos. menos, sí. ¿Ya? Y todos los meses, obviamente va a cambiar mi situación. Claro. Obvio, o sea, es obvio que voy a tener un mejor Ahí lo que te auto. decía, no es lo mismo que recibas $500.000 una vez en tu vida, que tienes que administrarlo bien, porque Sí, que a lo mejor te contrate una empresa y te va a dar $20.000 todos los meses. Es obvio que tu estándar de vida va a cambiar. A lo mejor te vas a ir a una casa más acomodada, en un barrio más acomodado, te vas a poder comprar un auto mejor. Eso no es ostentar porque es tu realidad. ya. Entonces la realidad de algunos pastores Ajá. ha cambiado también, porque ellos dijeron, hoy hemos crecido, mira, éramos 20, ahora somos 50. Sí, ahí ¿Ya? está lo que dice Silvana. Hemos crecido y somos 300 ahora. Ahí lo que dice Ahora Silvana, por somos ejemplo, el 10.000 diezmo. personas. Entonces su realidad también ha cambiado. Por Porque ejemplo, la administración de entrada- Dios, el diezmo, no era otra cosa que una forma de ingresar recursos a las arcas del templo, de alguna manera. En ese momento eran más bien alimento y todo, pero es lo mismo en el fondo. No voy a cuestionar eso. Pero no eran solo para los sacerdotes, sino que en el fondo decir que hay alimento en mi casa. Y se preocupaban de los huérfanos, de las viudas,
de los sacerdotes que estaban a tiempo completo sirviendo, Claro. que no era solo el sacerdote que tiene el humito, sino también el que tocaba, todo el equipo Sí. sacerdotal. Por eso vivía te digo, no hay Entonces, que en el fondo, Dios generalizar. sí pone dinero para su obra. Sí, por eso no hay que generalizar, claro, porque obviamente hay ministerios que han hecho mal las cosas y para qué vamos a estar con cosas, lo han hecho mal y se han enriquecido lamentablemente para ellos y para ¿Y cómo lo Fundación Mi hacía ahí? El Casa. peligro es ¿Y cómo acumular lo haces? cosas para ¿Ah? uno ¿Y mismo. cómo lo haces Yo creo ahí? que ahí ¿Cómo jugamos. defino cuando estoy enriquecido para mí y enriquecido para otros? Porque esa obra no, Para compartir, perdón. porque Ya. esa obra finalmente no avanza, Tiene que no tener prospera, fruto. no sigue, va a haber un quiebre y definitivamente después ya nadie se va a acordar de ello. Pero los que se mantienen en el tiempo y son prosperados y hacen todo lo que tú dices, tienen gente trabajando que ayudan a las viudas, que ayudan a los necesitados, a los que tienen discapacidad, van a países donde sí hay necesidad económica y ellos reúnen recursos y van a ayudar a la gente allá. O sea, y eso se mantiene en el tiempo. ¿Te fijas? Hay un respaldo, hay fruto de lo que se está haciendo, pero no por ello van a andar divulgando todo. Hoy nosotros estamos haciendo esto para que no nos critiquen, para que no vean que la riqueza la es estamos más, teniendo. La misma palabra dice que cuando ayudes tampoco andes sacando fotos. O sea, como Exacto. que tu mano no sepa lo que Pero hace la sí otra. podemos criticar al pastor que está en un jet privado porque su situación económica obviamente ha cambiado, porque sus ingresos también han sido elevados. Entonces, ¿por qué criticamos la forma en que él se saca una fotografía y no vemos el trabajo que hay detrás? Porque el digamos? amor al dinero es el mal. La raíz de ¿cierto? todos La los raíz males, de de todo, todos los ¿ah? males. ¿Por qué? Esa palabra Porque cuando todo tú muy amas fuerte. más el dinero que a Dios, tu corazón se ensucia, tomas malas decisiones. ¿Y cómo me daría ¿cierto? cuenta si estoy amando al dinero? ¿Cómo me doy cuenta? Porque ya entra el egoísmo, po. Todo para mí, Ya, todo para ahí mí, hay un todo punto para mí. Ya importante. no me preocupo de No los soy demás. generoso, por ejemplo. No soy generoso de preocuparme de mi gente, de saber, claro, la iglesia, oye, si la iglesia tiene que ser prosperada y levantada de alguna forma, ¿cómo vamos a impactar a otros? O sea, nosotros decimos, impactamos al mundo, pero ¿por qué no un millonario, un hombre destacado, un artista no puede tener la opción de conocer a Cristo? Tú para llegar a un artista, un millonario, no es así, simplemente me encontré con él, en cambio que hay testimonios que se dan y que, oye, Dios me dio la oportunidad, le hablé de Dios, conocí al Señor, pero no es fácil. Tú No, tienes claro. que tener una medida diferente de alguna u otra manera, aunque no lo queramos reconocer. Yo no puedo acercarme a predicarle a Cristo a un profesional si ni siquiera me preparo en cómo hablar la palabra de Dios. O sea, la gente va a decir, Chiquillos, por eso menosprecian el analicemos cosas que muchas veces hay muchos ricos, ¿verdad? En el mundo entero. Hay ricos buenos y ricos que son egoístas en algún sentido. Porque claro, hay personas que ayudan, que van a la iglesia, pero ¿por qué en la gran mayoría de los que son ricos no van a una iglesia, no así, o derechamente no creen en Dios? ¿Y por qué siguen teniendo dinero? Porque no necesitan al Dios que le ofrecen. Ujú. Es así de simple. O sea, por eso yo trato de ser cauto con respecto a un ministro, porque creo que la riqueza, si bien a lo mejor puede llegar a ser como una característica de alguien que está siendo prosperado, puede, porque si no yo diría cualquier ateo que tiene mucho dinero es sinónimo que está bendecido por Dios. No, entonces puede ser una característica, pero hemos confundido nosotros mucho lo que es la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo le predico a un rico? ¿Qué le digo? Cristo te va a sanar. ¿Para qué si tengo dinero? Soy dueño de la farmacéutica más grande del mundo. Si no lo sano yo, no lo sana nadie. Dios te va a restaurar el matrimonio. Sí, puede ser. Y si no quiero cambio, señora, no hay listo. ¿Cuál es el problema? Dios te va a dar hijos o te va a rodear de personas. Los compro si es necesario, los amigos. Entonces, cuando a un rico tú le llevas ese tipo de evangelio, no le da nada. Po. Entonces, ¿cómo llegamos a un rico? Simplemente hablándole de la eternidad, que es algo que no puede comprar. Mira, hay un testimonio de Harry Solano, no sé si ustedes lo ubican, es un empresario tremendamente grande, lo pueden encontrar en YouTube. Dice, él comparte en YouTube, se llama Harry Solano, él comparte que leyendo la Biblia, él se hizo millonario. Interesante. Leyendo la Sí, hay Biblia, él se hizo principios. millonario, resaltando ¿Qué que leyó? ser cristiano, ¿cierto? No es una vida perfecta, sino un camino de conexión con Dios que te guía
¿cierto? A una buena mayordomía, a un buen entendimiento en lo que Dios nos habla a través del dinero. Búsquelo, se llama Harry Solano, empresario que comparte que leer la Biblia a él lo hizo millonario. Buscar las mejores, ¿cierto?, ¿Pero ese será enseñanzas. el fin, ser millonario de toda No, la pero es un humanidad? ejemplo de saber que Dios no va a dudar en prosperarte y en bendecirte. No. Porque a través de la palabra Él nos enseña a ser buenos mayordomos, a tomar buenas decisiones, nos enseña de alguna u Ahora, otra sí, manera, yo nos creo educa en esta área. que la riqueza, lo mismo lo dice el Señor, que es una tentación muy grande cuando nuestro corazón está desenfocado de alguna manera. Una tentación que nadie va a aguantar si es que no está claro. ¿Ya? Entonces, la riqueza es un tema que hay que tratar con cuidado. ¿Ya? No hay que segregarlo, pero tratar con cuidado. Y ese es un problema. Por ejemplo, en el caso de Abraham, era nómade. Y era un tipo de riqueza, tenía riqueza, y no vamos a cuestionarlo. Un hombre de fe y un hombre de riqueza. Pero eran riquezas nómades. Eso quiere decir que iban y venían. Tenemos a un montón de ejemplos de gente rica, pero siempre hay algo en las vidas de ellos donde son confrontados con esa riqueza para probar obviamente el corazón de ellos. Claro. Y casi siempre era despojo. En el caso de Job, que era un hombre muy rico, tuvo que perderlo todo para empezar a entender ciertas cosas. Dios lo prosperó de nuevo y más incluso, porque dijo, ya, este tipo anda bien, ya no renegó contra mí, incluso siendo muy rico. Así que él ya solucionó ese tema en el corazón. La Biblia no habla si fue vuelto o si murió, siempre será probado. Entonces el joven rico fue probado y así empezamos. Al pobre no se le prueba de esa manera, se le prueba de otras maneras. O, por ejemplo, si tú vas a lugares donde hay pastores en África o en lugares de Centroamérica, un pastor que no tiene riquezas visibles ni un gran templo, entonces ¿no es un pastor bendecido por Dios? ¿O sí? ¿O sí tiene que ver con la cultura que él, a lo mejor su prosperidad tiene que ver con que tiene una familia con salud, pero no con bienes materiales? Y tiene para comer lo justo. A lo mejor en un contexto donde todos están pasando hambre, Dios le provee para poder comer lo justo. Entonces, siempre digo, tiene que ver con el contexto. Por eso la austeridad no tiene que ver con recursos, tiene que ver con mi actitud, lo que yo muestro, lo que yo trato de demostrar. Por eso digo que la riqueza no es un punto para influenciar al mundo, porque el reino del Señor no tiene que ver con riqueza. Pero, por ejemplo, si voy yo, ponte tú, ¿Ya? voy en un auto privado, una limusina, ponte tú, voy con mi seguridad, ya voy a enfrentarme al presidente o alguna autoridad, me van a recibir igual si me ven así, a que yo vaya en mi auto que no es del año. Voy a tener la misma recepción. Yo tengo un ejemplo. Juan el Bautista cuando se presentó frente a quién? Frente a los reyes. Al que le cortó la cabeza después. Sí. Al rey. ¿Se puso corbata Juan el Bautista para ir a hablar con él? ¿O le dijo lo que tenía que decir? porque No, él dijo era lo que un tenía hombre que de decir. familia. Alguien me pregunta, Claro. yo me pregunto, ¿llegó a donde él con el mensaje? Sí. ¿Le costó caro? Ya sabemos la historia. No tienes que tratar de ocupar métodos humanos por sobre el mensaje. Si tengo un método y lo ocupo, bien. Pero si no está, también bien. Ya, O sea, y pero a eso voy. si ¿me la entendés? riqueza me dan acceso. Cuando decimos que cómo vamos a llegar a este mundo si no tenemos un gran templo, si no tenemos televisor 8K, Es que ahí hay el esfuerzo del hombre, Veremos. lo que anhela el corazón del hombre. Cuando Ahí, nosotros hacemos ahí. cierto las cosas para Dios, Sí, sí, las sí. cosas se añaden. A eso Se voy. abren puertas, Y capaz, se que, añade lo que y capaz que, como tú necesita. siempre me dices, el tema de los milagros, y capaz que en ese momento pase algo que termine yo sentado al lado de un tremendo hombre de autoridad que necesita escuchar mensajes. No sé cómo suceda que termine al lado de él. No fueron cosas humanas. Ahora, si Dios quiere ocupar esa plataforma de una radio, de una tele, de tu riqueza y ponerte al lado de un puro empresario y hablarle de... Bien, pero no podemos dogmatizar, decir, esta es la manera que... Porque ahí sí que estamos poniendo la riqueza como la
forma de... Tú mismo lo La dijiste. forma. Un pastor, un líder puede ser prosperado, pero tiene la capacidad de estar hablando con un millonario como puede estar comiéndose un hot dog. O sea, Sí. yo creo que la humildad del corazón es la que no se debe perder. Ahí Pero la estamos. prosperidad Sí, y la sí, por bendición ahí de va. Dios, claro, o sea, Por ahí va. es la humildad del corazón de saber que yo puedo ser un hombre de Dios y puedo estar, por ejemplo, uno de nuestros pastores ha estado predicando en estadios con una cantidad de gente en distintos países, como también ha estado levantando obra y predicando la palabra en una iglesia de 30 personas. Entonces, ahí uno tiene que aprender a nivelar qué es lo que mueve tu corazón, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente tu corazón ama? ¿Es la pasión por predicar la palabra de Dios a todo y llevar el mensaje de Dios, o acomodarte y Claro. predicar en esos lugares lujosos donde la cantidad de gente tiene que ser tremenda, es que si no me atienden de esta forma? Entonces ahí tú puedes nivelar. Nuestro pastor ha estado con miles de personas en estadio, como ha estado con 30 personas en una iglesia entregando el mensaje. Entonces, de ahí del corazón es donde nace la vida, ¿cierto? Y el real amor. La riqueza es una bendición. Ahí déjenos su comentario en este Fuego Cruzado para que también podamos debatir a través de lo que usted piensa, de lo que usted está viviendo. Y en ese sentido, la pobreza, la riqueza es un tema que también toca a nuestras iglesias, nuestras congregaciones, a la vida cristiana. Silvana, o también Cristian, para ti mejor, ¿el dinero corrompe? ¿Qué dices tú? ¿La fe al cristiano corrompe? A ver, habiendo un mundo tan desigual. Voy a hacer una filosofía más que teología. Creo que si nosotros, como bien dijo Silvana adelante, si las riquezas de Dios, o sea, donde toda la riqueza humana es corrupta, toda. El logro más fino se va a humanas. El logro más fino de este mundo se va a corromper, se va a corroer, va a ser nada delante de la santidad de Dios. Cuando yo veo, igual el oro, todas estas cosas que son muy humanas, ¿ya? Y las pongo a una altitud muy alta, el problema está en mi corazón. Entonces, digo, para un hombre de Dios, para una mujer de Dios que ama a Dios con todo su corazón y que le importa nada, esto que en realidad es cero, esto es plata, ¿ya? No le importa nada esto, no hay problema con el dinero. Puedes tenerlo todo si quieres. O desligarte de... Y soltarlo todo. Claro. De un día para otro soltarlo todo. Y si Dios me dijera, hijo, de ahora en adelante pasaste una hermosa temporada de 20 años de profunda prosperidad económica y ahora te vienen 20 donde no vas a tener ni uno. Job. Por ejemplo, aunque fue cortito. Porque Satanás Pero por ejemplo, Dios, aunque en las vides o en mis lagares no haya nada, yo con todo me esto alegraré. es lo que Dios dice. Y esta es la enseñanza. Cuando tienes el corazón de eso, Claro, da esa lo mismo. es la enseñanza que Ten Job, mucho, ten poco. esa es la enseñanza que Job nos deja. O sea, si tú dices, oye, ¿por qué fue tan maltratado? Bendito sea el Job? Señor. ¿Cierto? ¿Por qué fue tan maltratado? Perdió, le mató a sus hijos, un incendio, y miles de cosas. Y dice, ¿qué habrá? Porque la gente dice, no, es porque estaba en pecado. Claro. Entonces, no, porque Job era... Entonces es bueno que el prudente, cristiano tenga ¿no? riqueza, ¿verdad? Entonces es bueno que tenga recursos, si los puede manejar bien, los puede manejar Yo siempre le digo, de Dios, manera dame lo correcta. justo que no vaya mi corazón a negarte. Pero mira, ahora, si ¿sabes quieres qué? darme más, trabaja conmigo para que yo pueda responder a eso. Creo que por ahí va el tema, porque mi mayor tesoro es Dios. Ujú. No puede haber nada más que me llene más que Dios. No existe, no va a existir, ni existirá nunca. Entonces, cualquier cosa que ponga en duda eso conmigo, yo quiero apartarme de eso. No me interesa. Pero entonces tu corazón es malo. Puede ser. Prefiero ni siquiera probarlo. Pero no es un problema con la riqueza, es un problema con mi corazón. Cuando alguien... Pero ¿por qué produce tanta urticaria? Porque Dios dice la claramente que riqueza la y ver riqueza- gente prosperada, No, ver no me gente provoca que les nada. vaya bien y dicen, Invítame donde quieras, hermano. algo debe estar haciendo, seguramente está vendiendo Hermano, ¿me droga, quieres llevar en tu seguramente Tesla? este pastor Llévame. está recibiendo Llévenme. traficantes. Me quieren regalar, asociamos. me quieren regalar un fin de asociamos. semana en Dubái. Yo voy y voy a glorificar al Señor allá. Y si alguien te dice, oh, ¿qué estás haciendo, Cristian? Está Haciendo traficando, algo haciendo Estoy algo bendecido trucho, por parte está de dando Dios. facturas falsas. Seguramente, pero ¿Te estoy... fijas? ¿Por qué razón? Porque la riqueza te produce Pero si esa... mira, a Jesús le pasaba un problema grave. Se juntaba con los publicanos y los fariseos saltaban y le decían, él no es de los nuestros porque está con los publicanos.
Ya, después se iba donde los fariseos, que se reunía con ellos, en privado. Muchos de ellos se reunían en privado con Sí. Jesús. Y sus discípulos decían, le estaba dando recién a los pobres y ahora está sentado con ellos. Los esenios, que era una cuestión más, era como una secta que se apartaba en los cerros, cuando hablaba acerca de, no sé, de que iba a destruir a todos estos religiosos, decía, él es de los nuestros. Los celotes, que eran revolucionarios, y decía, con este tenemos que estar, mira cómo mueve las masas. Aquí vamos a hacer la media revuelta. Y Jesús se ponía por sobre todo y decía, mi reino no es de este mundo. Y me siento con todos. Pero yo no me rebajo a ninguno de este punto. Entonces, creo que por ahí va. Ya, pero Puedo Jesús, al convivir decir- puedo convivir con todo lo que esté en este mundo, siempre y cuando tenga el momento, yo decida por dónde, a cuál es mi verdadera ciudadanía. Ujú. El dinero es un sistema, un problema. Para ¿Pueden muchos. poner la cuenta ahí? No. Vamos a poner ahí tu cuenta Gracias. del banco, ¿ya? Siempre, hermano. Para que no tengas problemas en tu riqueza y yo voy a ser el que te va. ¿Tú puedes administrarlas? También puede ser, ¿ah? Te la voy a Ok. contar. Bueno, la riqueza es un tema que muchas veces la iglesia produce divisiones, produce lamentablemente, no sé, dificultad al ver a otra persona Pero yo creo que tiene ver que ver prosperar. Yo creo, envidia, no tiene que exacto. ver con religión. Sí, Ni siquiera pero con la verdad. lamentablemente está dentro de la religión, está Pero dentro ahí de es la, otro de la pecado. gente. Po. Así como yo defiendo a muerte que la riqueza no puede ser tu centro, ni no, y yo a muerte con eso, también digo que el pobre que anda mirando hacia el otro que prospera, dice, soy envidioso, que es diferente. Es que la prosperidad, por eso te la digo. prosperidad va de la mano de todo. La prosperidad no solo en el dinero, sino que cuando es una prosperidad completa, en lo físico, en lo espiritual, en lo material, en tu familia. Yo creo que Dios es un Dios completo, no solo en esa área, sino que yo creo que Dios prospera nuestras vidas, ¿cierto? Porque desea un bienestar espiritual de alma y cuerpo. Entonces, como es completo, ¿por qué no podría ir esta prosperidad material para tu casa, tu familia? ¿Y Puede. qué piensas tú, Cristian, cuando hay personas de iglesia que dicen, ponga una ofrenda ¿Ya? y probemos a Dios en esto? Que cuando usted Si no, entregue mira los cielos. esta ofrenda, Dios va a conceder la petición de tu corazón. Yo le O Dios va respondería a lo que dice prosperar la tu palabra vida. cuando dice cada uno de no por necesidad ni por nada. Como ha sido prosperado de, Ujú. pero no por recibir nada. Pero tú sientes que a lo mejor... Ahora, Dios ve eso, sí, Él ha prometido que cuando un corazón reconoce eso, el paso inevitable es que Dios bendiga, porque Dios no necesita nada. Es que, pero no es una transacción, es más probar el corazón. A Job lo probó no para darle más, a Job probó porque tenía que aprender ciertas cosas que no entendía. Pero ¿cuál fue el resultado? Pero como probó y trabajó su corazón, dijo, entonces yo te voy a dar más, hijo mío. Oye, y las iglesias que hoy día utilizan toda la tecnología, códigos QR, Maravilloso. para que puedan ofrendar Las máquinas. máquinas. Es lo mismo. Hay muchas personas que dicen, ay, pero ¿por El diablo qué entró a la iglesia. han hecho que el mundo entre a nuestra iglesia y mira, ¿cómo uno puede estar ofrendando ¿Cómo con puede en código medio de la QR? tecnología entender los principios de Dios? El código QR, ¿qué tiene de malo? Si es lo mismo que ir a depositar al banco. O es lo mismo ¿Qué que tiene de en- malo en- que cuando en- me en pasaban agarrar? una cosita así y yo lo echaba? Ahí también hay tecnología para poder arrastrar. Claro. ¿Qué tiene, o qué malo tiene que yo camine y deje en un canastito? No importa. Ahora, si yo ocupo las tarjetas de crédito, entonces sí hay un problema de principios. Pero no de débito. Porque el débito es tu plata. Claro, el crédito no, El crédito es un préstamo para. para. Ahí Entonces podríamos ya no, estar ya no hilando un poquito funciona más fino. de lo que he recibido de tu mano, Ajá, de entonces eso te te damos. damos. Entonces si me quedan 100 pesos en mi cuenta bancaria, Doy los 100 o los 50. doy 50, 100, lo que tenga, lo que está en su corazón. Ujú. Pero si tengo 100 en mi cuenta bancaria y me voy a meter en un crédito para dar, no estás dando de lo que has recibido de la mano del Señor. No entendiste al principio. No necesita Dios. Dios puede prosperar la obra de cualquier mano con 100 pesos. Oye, y esa, bueno, buscando la riqueza, porque muchas veces cada iglesia tiene sus propias metas, ¿verdad? Claro, Que su quieren objetivo. comprar un lugar más amplio, un lugar propio, porque hay muchos que arriendan, compremos tal cosa. Y cuando se llega al extremo de poder obtener el recurso, algo que tú estabas diciendo, incentivar a la gente a que pueda, por ejemplo,
no dar lo que ellos tienen, sino más bien comprometerlos a un crédito para que lo puedan dar como ofrenda. ¿Tengo que responder Sí, o por no? favor. ¿Qué piensas tú de esa forma de enriquecerse? Ahí estamos hilando un poquito Eso más es- fino igual. Eso es enriquecerse de forma deshonesta. ¿Por qué lo explico? Porque aunque esa plata no vaya al bolsillo del pastor, y a lo mejor va a un templo, ¿cierto? La bendición de Dios es súper clara. Dice, la bendición de Dios es la que trae paz al corazón. Que no lo someta a otras cosas más. Entonces hay hartos principios que rodean el dar. Y cuando tú te saltas de ese principio, ya no viene de Dios. Si no viene de Dios, viene del otro lado. O del humano, ya. Del humano Claro. para no ser tan malo. ¿Ya? Yo me pregunto, dice, Dios provee para su obra, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Sí, sí. ¿Nos necesita a nosotros para proveer a su obra? No. Dios puede mandar a un cuervo y decir, aquí tienes $5 millones, construye el templo y ya, se acabó. ¿Alguna vez lo he escuchado por ahí? ¿Algún comentario como Pero ese? quizás qué cuervo era. Sí, no, y bien cuervo, era del negrito casi azul. Quizás qué negocio tenía. Sí, 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 sí. Y hay algunos, no voy a hablar de lavado de dinero en Latinoamérica en las iglesias cristianas, pero existe. Ujú. Creo que no podemos forzar, porque Dios no necesita recursos, necesita corazones obedientes. Entonces, si tú tienes 1,000 pesos en tu cuenta y tu congregación necesita, porque estamos en mi familia, estoy ayudando, yo creo, yo comparto eso. Yo no me puedo meter en 10,000 pesos para dar. No puedo. Porque primero no es plata que me ha llegado. O sea, es que es por fe, hermano. Me gustaría saber. Es como cuando me quiero comprar una casa. Ya. Tengo una casa para subsidio y me dan una X cantidad de dinero y lo otro lo pongo yo, ¿cierto? Y me alcanza para una casa de 3 dormitorios, 2 baños chiquititas de tantos metros cuadrados, ¿cierto? Yo puedo pagar eso y a lo mejor Dios hace un milagro y me llega por otro lado. Pero viene otra persona y me dice, pero te puedo sacar un crédito para una casa de $100,000. Bendición de Dios, y yo firmo y me meto a esa casa. Y después paso los próximos 15 años de mi vida peleando con mi Torturado. señora, torturado, me quitan la casa. ¿Y la bendición de Dios dónde quedó? Exacto. No trajo paz a mi corazón. Entonces ahí yo digo, la bendición de Dios es la que trae paz al corazón, ya sea una taza con café, que yo agradezco en un momento difícil, o un edificio, o la Torre Trump que me lo regalen. Pero ¿cómo la mantengo? No sé, ¿me entiende? Entonces, hay que seguir el principio más que los actos. Por eso digo que la riqueza no es el problema. Es lo que decía Silvana, es el corazón humano que se va detrás de esa riqueza. Y ahí, como Dios nos conoce, sabe que eso es muy difícil de dejar. Oye, ¿la pobreza acerca más a Dios? Porque muchas veces y por tiempo pensábamos que la humildad Nos la hacía más sencillez de espirituales, corazón claro. me va a acercar más a Dios y por eso yo soy más humilde y que Cristo va a venir luego, por lo tanto no voy a prepararme en los estudios ni me voy a preparar tampoco en el trabajo porque Cristo va a venir pronto, entonces voy a dejar hasta aquí nomás mejor, voy a esperar la llegada de Cristo. Esa es mediocridad. Sí. Y nos acerca esa pobreza, esa mediocridad a Dios. No, a yo Dios. creo que Dios no quiere eso para sus hijos. Yo creo que una de las cosas que nosotros creemos, o sea, yo no puedo decir es que Cristo viene pronto, entonces no hagamos nada, no nos preparemos, no seamos profesionales, no nos eduquemos, no prosperemos, no crezcamos. Yo no creo eso. Yo creo que eso es una mentira del diablo tremenda para mantener a los hijos de Dios y a su pueblo ahí sumergido y su mente. Porque mira, dime, cuando tú pasas una necesidad, cuando tú tienes una necesidad y cuando tú estás pasando grandes problemas económicos, ¿en qué está tu atención? En esa situación. Y tu mente vive dando vueltas en cómo suplir, en cómo avanzar, en qué hacer. Y Dios, de verdad que la pobreza te mantiene atado, ¿cierto? No te deja ser libre, no te deja avanzar. Entonces, si nuestra mente está más preocupado de eso, nuestra atención está totalmente equivocada. Entonces, Sí. yo creo que Dios, como hace un rato ustedes decían, Dios quiere la tranquilidad, la paz, que tú puedas ser bendecido, prosperado, que tú puedas crecer, que tú puedas avanzar. Yo creo en ese Dios. Entonces ahí el enemigo es el que nos tiene con esa distracción de la pobreza. Eh, Para tenernos atrapados y para es que no eso, podamos el trabajo, avanzar. el esfuerzo y la preparación de cada uno también. Pues si tú quieres crecer y tú quieres prosperar, trabaja también y ponte tu esfuerzo. los O sea, paz de las hay manos. principios del reino que dicen que el esfuerzo, de proverbio, es parte, dice, Esfuérzate. cruza un poquito los brazos, Claro. duerme un poquito para atrás y así va a venir tu problema económico, literalmente. Entonces dice, esfuérzate, trabaja, pero tu trabajo no te da la victoria. Soy yo quien da la victoria, no tu trabajo. Tú tienes que Por eso poner te tu hablaba del parte también. merecimiento. Claro. ¿Ya? Una cosa es esforzar y Dios le agrada. Y como le agrada hasta el corazón de Dios,
Dios te bendice. La victoria es de Él. Mi trabajo fue, Porque, claro, pero es de Él la victoria. Y Él sabe dar más de lo que merecemos, siempre. Por eso mi confianza debe estar puesta en Él. Porque Él es justo, es más dadivoso que lo que merezco. Prefiero poner mi confianza en Él. Me ha ido mejor así. En todo, o sea, en todo. En algún periodo de mi vida me engañé con las riquezas. Me fue bien. Tuve muchas cuentas corrientes, muchas tarjetas de crédito, mucho. Y empecé a vivir no con lo que tenía, sino con el crédito. Entonces no entendía el principio del reino, que era, con austeridad gasta lo que tienes, no más allá. El crédito es una herramienta, que después entendí, para otras cosas, ¿ya? Pero no para ostentar. El problema es que después te atrapa y te atrapas en la deuda y sigues esclavo de eso para siempre. Entonces, cuando me liberé, este consejo me lo dio un hermano y me dijo, hermano, si usted quiere ser prosperado, lo que tiene que hacer es tener catch. Y yo le digo, es súper fácil para usted decirlo porque usted es empresario. No, me dijo, si esto es un principio. Y ahí me explicó un poco. Entonces, le hago un consejo, hermano, como usted está siendo emprendedor, usted ore al Señor y dígale que Dios ordene sus finanzas. Y Él le va a enseñar a su manera. ¿Y qué hice yo? Quería que me fuera bien. Entonces, ¿qué dije? Ordena mis finanzas, Señor. Aquí está, haz lo que usted estime como una auditoría externa, métase y haga lo que quiere. Adivina qué pasó. Me quedé con -0. Ni un crédito. Nunca más en la vida he tenido una tarjeta de crédito. Claro, es que si hay algo que tú no sabes dominar, si hay algo que Es tú que a no eso sabes voy. llevar, Si que tu si tú ojo- no eres responsable y si tú tu no ojo te tienes es la ocasión de capacidad, caer, sácalo. No aplica a todos. Exactamente. Por eso es lo que tú decías, el corazón. Por eso no todos El tienen corazón. riquezas. Porque no tienen la Por eso no capacidad. todos los ricos son creyentes, Pero ni todos los que sea pobres una tampoco. bendición. Es una Es una administración responsable. No todos los recuerden. pobres son creyentes, Ajá. ni todos los ricos tampoco. ¿Y qué es lo Sí, que es pues. una administración responsable? Gestionar sabiamente lo que no nos Ajá. pertenece, Ajá. porque esto Amén, ha amén. sido prestado por Dios. O sea, usted sabe que nos vamos a tener que dar cuenta un día de Por todo eso lo que hemos es decidido que y la hecho. riqueza, yo creo que la riqueza, en cierta forma, tú me dices que no la merecemos, pero en cierta forma sí, porque según nuestras capacidades. Por ejemplo, a uno le dio 3 talentos. ¿Qué hizo con los 3? Sí. Lo multiplicó, o sea, se lo merecía. El tipo era capaz, el Claro. tipo estaba, digamos, formado para hacer multiplicar esa riqueza. Entonces, al otro le dio, y al otro que le dio uno dijo, este no tiene tanta capacidad, así que mejor no me arriesgo y le voy a pasar uno nomás. ¿Qué hizo? Lo escondió. Lo escondió el pavo. O sea, Perdón, ¿te la fijas? persona Entonces, displicente. por eso te digo yo, Dios cuando nos quiere responsabilizar con algo es porque también hemos demostrado que merecemos algún tipo de oportunidad. ¿Sabes qué me gusta? Ajá. Me gusta lo que acabas de decir porque engloba esto. Todos tus bienes no son tuyos. La Sí, pues. mayordomía es la que Dios agrada. Es que eso, por eso te digo yo, por eso está este debate, Cristian. Para eso está serio? este fuego cruzado, para que podamos entender que la riqueza, si en algún minuto a usted le llega la riqueza, Administrará usted bien. Dios le ha dicho, sí, este hombre está capacitado para O llegar. le voy a dar una oportunidad. Y le para voy a tratar dar su para corazón. que multiplique. Entonces, cuando lleguen a usted, no se asuste, no se sienta pecado, porque hay mucha gente que hemos tenido en nuestra iglesia que ven la riqueza como algo pecado, como algo que te aleja de Dios, como algo, digamos, demoníaco. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es de los pobres, Dios es de la... Pero también La tenemos humildad. los dos extremos, ¿te fijas? Entonces, pero ahí está esta parábola que Jesús entregó y dijo, mira, si ahí le di la responsabilidad de 3, Hágalo crecer. hágalo prosperar, hágalo multiplicar, pero no lo esconda. Por último, haberlo puesto en el banco para que tuviera ganancia. ¿Te fijas? O sea, Dios no está lejos de lo que usted puede hacer como enriquecer su vida. ¿Ya? Lo que hay que hacer es que no gobierne en tu corazón, o sea, dejar que Dios esté en medio para que podamos entonces recepcionar lo que Dios tiene, que es la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, no solo reflejado en el dinero. Entonces, Que ¿por eso qué? sea una consecuencia, pero no el fin. Entonces, ¿por qué criticamos tanto si un hombre de Dios, un pastor, un siervo de Dios hace un buen trabajo y es prosperado? Porque para los religiosos sí, pues te produce No, urticaria. en el caso personal, produce- a mí me Porque Eso molesta- es a mí me porque molesta. puede Te dice, ejercer una es buena que la- mayordomía. A mí- Siempre nosotros No la queremos ver la letra critiquemos, chica. entonces, No, la a mí me critiquemos. molesta cuando hay alguien que ostenta y yo sé, o me doy cuenta,
tengo conocimientos de que su vida personal no está siendo reflejo de esos bienes, en el sentido de no es dadivoso, es un tipo que le gusta solamente Pero, la por ejemplo, comodidad. ¿Me entendés? nosotros criticamos mucho a pero si yo Cachiluna. cuando yo veo un tipo arriba de un auto caro, yo no lo critico, digo, ya, ok, hay que evaluar, veamos, no sé. Tampoco soy rápido para decir, él está prosperado por Dios. La riqueza no es sinónimo Pero, de por prosperidad ejemplo, para mí. Tengo que verla Cristian, integralmente. nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces hemos criticado en varias oportunidades a Cachiluna. Ajá. Ya que él tiene una de las iglesias más grandes de Latinoamérica dentro de un país que es muy pobre, o sea, Por supuesto. muy, no sé, es una visión muy contraria a la realidad eclesiástica, a lo que está viviendo el pueblo de donde él vive, donde tiene la iglesia. una Guatemala, de las más Honduras, no grandes. sé dónde. ¿Cómo? No sé si es Guatemala o Honduras. Guatemala, me parece. Guatemala, sí. Ah. Entonces, ¿por qué nosotros criticamos todo eso no sabiendo a lo mejor el trasfondo que tienen? Puede ser como tú dices. O sea, a mí me gusta lo que dice Juan cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. O sea, estamos hablando de todas las cosas y además en algo físico. Así como prospera tu alma. O sea, le estaba diciendo al revés, le estaba diciendo, he visto tanto prosperar tu alma, tu vida espiritual, que también anhelo que seas prosperado en lo demás. Yo creo que ahí va a estar el orden. Si pongo énfasis en mi prosperidad espiritual, buscar el reino de Dios y su justicia, nadie tiene problemáticas con que ella. Ahora, si alguien las tiene, aun cuando veo frutos en ti, esa cuestión se llama, otro problema se llama envidia, que ese es otro tema. Y los cristianos somos envidiosos cuando Ajá. vemos prosperar no. a alguien. ¿Quién dijo? O sea, yo creo que ese le gana la riqueza. Ya. Si es por pecado, Fija. la envidia gana. O sea, nosotros vemos prosperar o crecer a nuestros hermanos y le podemos poner la pata encima. Y hay otra prosperidad que nosotros tenemos que entender. Yo estaba buscando esta información. Por ejemplo, Abraham fue una prosperidad y una bendición generacional. Era una cosa que él, claro. quisiera o no quisiera, él nació próspero, iba a ser rico y todo. Hay otra también que José fue prosperado tras la adversidad. Porque, por ejemplo, dicen, yo soy prosperado, me ha costado, me he esforzado, pero Dios me ha prosperado. Salomón, próspero y uno de los más prósperos solo por sabiduría, porque él pactó, creyó, él elevó holocausto, más de no sé cuántos miles de holocaustos para solo pedirle al Señor sabiduría. Usted no juzgue si el de al lado, su hermano, su pastor o algún ministerio es prosperado. Vea la realidad, el sacrificio que ellos han hecho, lo que han entregado. La prosperidad viene de Dios. Pero que hay ministerios que Han dado mal uso. utilizado Claro, por toda la supuesto. riqueza. Quizás, Obviamente que sí. lamentablemente, esos ejemplos, esos malos ejemplos, Exacto. han prejuiciado todo lo demás. Exactamente. Entonces, por eso no tenemos que generalizar. Pero usted puede ser prosperado y la riqueza puede ser una bendición. Pero quería hablarte de un apóstol chileno. A ver, dame, no, pero terminamos. antes que No, cerremos. ya terminamos. Dale, por Estoy favor. molestando, no, sí, era para quebrarte el final. ¿no? Ah, perfecto, ya. Bueno, usted también puede comentarnos y ser parte. Y si este tema le interesa y usted quiere que alguien de su familia, de sus amigos, quiere que vea este podcast, bueno, compártalo para que podamos debatir también y tener un fuego cruzado con distintas opiniones y, por supuesto, llevar el mensaje de Dios en todo ámbito, ¿ya? Y no nos asustemos cuando Dios comienza a prosperar a alguien, porque es Dios que también puede estar ahí en medio de todo esto, pero lo bueno es que todos podemos alcanzar la bendición de Dios y que no se refleja tan solo en el dinero, sino que también hay una prosperidad interior. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, buscar primero el reino de Dios y lo demás que se vaya añadiendo conforme al corazón de Dios para nuestras vidas. Así que muchas gracias por este nuevo podcast y que usted haya participado de ello. Muchas gracias, Nos vemos, chiquillos. gracias. Nos Me encanta vemos pronto. abrazarlos. Chao. Chao, chao.